La ministra Morán, secretaria general de los socialistas valencianos, sale a la palestra y dice públicamente que la lentitud en percibir las ayudas es culpa de los damnificados porque no saben pedirlas. Se ha jactado públicamente de no haberle querido coger nunca el teléfono al vicepresidente autonómico encargado de la reconstrucción. Le ha negado también ayuda a fondo perdido para la reconstrucción urgente de centros educativos, sanitarios y sociales. No licita una sola obra hidráulica orientada a realizar esas que son imprescindibles para que una catástrofe como esta no vuelva a producirse. Un ministro de un gobierno hasta el cuello de corrupción que no tiene presupuestos ni mayoría estable en esta Cámara y que está empeñado en desoír el clamor mayoritario, inmensamente mayoritario de la sociedad española, exigiéndole que convoque elecciones. A esta Cámara, por su propia naturaleza, le corresponde hablar de aquello que el gobierno de Sánchez no quiere que se hable, es decir, de su responsabilidad política antes, durante y después de aquel trágico 29 de octubre. Precisamente antes, porque en virtud de un fanatismo ecologista impidió la realización de las obras en el Barranco del Pollo que hubieran evitado esta catástrofe. Durante el 29 de octubre y días subsiguientes, porque perpetró una auténtica inacción criminal fruto de un cálculo político partidista, dejando a miles de valencianos abandonados a su suerte. Y ahora, después, cuando ha transcurrido ya más de un año de aquella tragedia, porque el gobierno sigue empeñado en una cacería política en vez de atender prioritariamente lo que debería hacer, es decir, la ayuda a los damnificados y la reconstrucción de las zonas devastadas. Y por eso llama mucho la atención el tono triunfalista con el que el señor Bolaños acaba desde esta tribuna de evaluar la propia actuación del gobierno. No, mire, señor ministro, no. Las ayudas son técnicamente inadecuadas, escasas, no están llegando a los damnificados en número suficiente y desde luego lo están haciendo con una injustificable lentitud. Pero eso sí, para justificar esa lentitud del gobierno, la ministra Morán, secretaria general de los socialistas valencianos, sale a la palestra y dice públicamente que la lentitud en percibir las ayudas es culpa de los damnificados porque no saben pedirlas. Y además, un año después de producida la catástrofe, no se ha constituido todavía la comisión mixta para la reconstrucción entre el gobierno autonómico y el gobierno de Sánchez, cuando paradójicamente, tras la catástrofe provocada por el volcán de La Palma, esa comisión mixta se constituyó 11 días después. Probablemente, quizá, con toda seguridad, porque en aquel momento el gobierno regional canario era un gobierno del Partido Socialista. Y no solamente esto, es que nuevamente la ministra Morán se ha jactado públicamente de no haberle querido coger nunca el teléfono al vicepresidente autonómico encargado de la reconstrucción, cuando éste pretendía establecer un lógico clima de colaboración entre ambas administraciones. Pero además, sobre todo esto, señor ministro, el gobierno de Sánchez este año, después de haber estado concediendo durante los 12 años anteriores, este año, que es el año de la reconstrucción, le ha negado el FLA extraordinario a la Generalitat Valenciana. Y no solo eso, sino que le ha negado también ayuda a fondo perdido para la reconstrucción urgente de centros educativos, sanitarios y sociales. Así que este es el contexto, esta es la realidad. Miren ustedes, el último Real Decreto precedente de este lleva fecha 28 de noviembre de 2024. Y desde entonces a este
Han sucedido muchas cosas, muchas evidencias de necesidades que el gobierno no ha sentido la necesidad de atender a través de la promulgación de un Real Decreto. Y lo hace precisamente con fecha 28 de octubre, es decir, el día anterior a ese llamado funeral de Estado que Moncloa organizó directamente en Valencia. Como fue oportunista también, señorías, la puesta en marcha de los trabajos de la Comisión de Investigación de esta Cámara, que fue aprobada por el Pleno, pasó a estar metida en un cajón durante meses y solo se puso en marcha precipitadamente la tarde anterior a la mañana del día siguiente, en el que el señor Sánchez había anunciado que se iba a reunir a puerta cerrada en la sede de la delegación del Gobierno en Valencia con solo algunas, que no todas, asociaciones de víctimas. No establece ayudas directas ni exenciones de pago, sino nuevamente avales, créditos, aplazamientos de pago que evidentemente generan a los afectados endeudamiento. No licita una sola obra hidráulica orientada a realizar esas que son imprescindibles para que una catástrofe como esta no vuelva a producirse. Por el contrario, promueve determinados proyectos ambientales de dudosa utilidad, afectos, eso sí, al Pacto Verde Europeo, como por ejemplo prioriza la adquisición del vehículo eléctrico, que es el más caro y por tanto de difícil acceso para las economías de pequeñas y medianas empresas y de particulares. Y además establece una serie de ayudas directas a entidades del ámbito cultural que no tienen nada que ver con la imprescindible recuperación de la vida cultural en las zonas afectadas, porque no tienen una presencia en ella y que por tanto huelen mucho más a intereses clientelares del señor ministro Urtasun y de Compromís. Así que, en definitiva, este Real Decreto no es más que un instrumento de propaganda política, de gasto ideológico y de clientelismo. Continuaremos exigiendo la responsabilidad política de Sánchez antes, durante y después de la catástrofe. Continuaremos exigiéndole que cumpla con su deber de atender a las necesidades de las víctimas y de los damnificados y a las tareas de reconstrucción, en vez de seguir empeñando en perpetrar una cacería política. Y diremos constantemente que desde el primer momento de esta inmensa tragedia, Sánchez ha querido utilizarla en beneficio político propio. El colmo es que, señor ministro, haya usted concluido su intervención reclamando elecciones anticipadas en la Comunidad Valenciana. Y lo dice un ministro de un gobierno hasta el cuello de corrupción, que no tiene presupuestos ni mayoría estable en esta Cámara y que está empeñado en desoír el clamor mayoritario, inmensamente mayoritario de la sociedad española, exigiéndole que convoque elecciones. Así que, señor ministro, engaños a los valencianos ni uno más. Nosotros no vamos a darles cobertura en ese engaño. Y le advertimos muy seriamente que el pueblo valenciano va a tomar nota, porque ya ha tomado nota de la conducta falaz y sectaria de Sánchez con Valencia y terminará pagándolo en las urnas. No tenga usted la menor duda. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.